7:54 de este día tan especial, tan importante, tan trascendente. Adivinen quién está del otro lado. ¿Quién? Está lejos nuestro, pero cerca nuestro. Está en Varsovia y está nada más y nada menos que Eduardo Feynman. Hola Edu, buen día. Hola querido, ¿qué tal? Buen día, buen día. Un día indudablemente de mucha tristeza para los 1.200 millones de católicos de todo el mundo, ¿no? Murió el representante de Dios en la tierra, el Papa Francisco. Acá en Polonia es un país muy, pero muy católico. Claro. Hay un recogimiento y una tristeza muy, muy grande. Se recibió con mucha tristeza la noticia. Murió a las 7:35 de Roma, ¿no? Más o menos a media mañana aquí en Varsovia, en Polonia, donde estoy. Mirá lo que son las cosas, ¿no? En estos momentos estoy justamente en la única piedra que quedó de un edificio que sirvió como búnker de la resistencia judía contra los nazis en el mismísimo centro del gueto de Varsovia. Desde este lugar te estoy hablando y recién los escuchaba cuando con el secretario de culto hablaban sobre, bueno, uno recuerda dónde estuvo cuando lo eligieron papa y uno recuerda dónde estuvo cuando murió. Sí. Bueno, yo puedo recordar que el lugar donde recibí, que justamente se la contamos a Caribe con Jorge Porta desde aquí, desde Varsovia. Sí. Antes de que él comience su programa, nosotros nos enteramos aquí de casualidad. Nosotros en ese momento estábamos en el cementerio, caminando entre las tumbas del cementerio del gueto de Varsovia. Sí. Justamente en ese lugar. Así que no voy a olvidar nunca más dónde me enteré de la muerte del Papa. Escuchame, así como jamás voy a olvidar... Sí. No, que estás hablando del gueto de Varsovia, estás hablando del diálogo interreligioso, que fue una de las cosas más trascendentes, ¿no? Por las cuales vamos a recordar al Papa Francisco. Bueno, claro, obviamente, un hombre que tuvo un contacto con varios rabinos, Skorka, uno de ellos, después van a hablar calculo que con otro más, que también íntimo amigo del Papa. Pero les quería contar que yo recuerdo perfectamente bien dónde estaba el día que eligieron al Papa, porque yo estaba en Roma. Estaba en ese momento transmitiendo toda la secuencia del precónclave y el cónclave, allí en Roma justamente, y yo fui uno de los testigos del momento de la fumata blanca. ¡Wow! ¿No? Donde acá tu querido Rolo me recordaba ese momento, me dice estaba Eduardo allá, qué bárbaro, ¿no? Yo estaba transmitiendo en directo para C5N en ese momento, año 2000, fue marzo, 13 de marzo del 2003, lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Ahí en la vía de la Conciliación, al fondo había todo un entramado periodístico donde estábamos transmitiendo con las grandes cadenas del mundo, ¿no? Así que lo recuerdo como si fuera hoy ese momento, ¿no? Sin dudas. Recorrer las calles de Roma y el Vaticano, y además fui el primer periodista argentino que le sacó la primera declaración al Papa Francisco en Santa Marta. Fue el día que recibió a Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que los Kirchner decían que el principal opositor a su gobierno era Bergoglio. Claro, al principio lo enfrentaban. Sí. No, por supuesto. Por eso después los TDU no se hicieron más en la catedral, lo llevaron a Tucumán. Creo que alguna vez lo llevaron ahí a la Basílica de Luján, ¿no? Pero no quisieron ir nunca más a la Basílica, a la Catedral Metropolitana, porque consideraban que Bergoglio era el jefe de la oposición. Recuerden ustedes que allí en el 2013, 2010, 2011 más o menos, le llenaron de micrófonos el arzobispado a Bergoglio. Lo espiaban, lo mandaban espiar, entre otras cosas. Y con el correr de los años después le chupaban las medias.
No, pero el mismo día que lo eligieron, me acuerdo que búsquenlo en las noticias en ese momento, hubo un acto creo que en Tecnópolis, Sí, en Tecnópolis. Y creo que en Tecnópolis, creo que fue Cristina, y la gente gritaba en contra de Bergoglio, a quien lo acusaban de haber permitido algunas torturas durante la dictadura militar. Busquen también lo que decía Página 2, etcétera, etcétera, ¿no? Aberraciones, decían de él, ¿no? Aberraciones. Edu, estás en Europa, estás en el centro del mundo, un mundo que se ha rendido a los pies y que lo va a homenajear en las próximas semanas. Sí. Te puedo, mira, yo estoy acá recorriendo Varsovia y en un rato vamos a ir a uno de los campos de concentración también. Vamos a ir a Treblinka. Pero aquí en Varsovia estamos junto a una de las personas que se salvó del gueto de Varsovia. Ella se llama Rosa. A Rosa la mamá la metió, tenía apenas nacida, creo, ¿no? La metió dentro de una bolsa y la pudieron sacar del gueto y fue a un orfanato. Wow. Recién vengo de ese orfanato. Ella se salvó, a los 4 años su mamá la recupera y Rosa está acá caminando conmigo, al lado. A ver, Rosa, hola, buen día. Saludar. Estoy saliendo en vivo en estos momentos en la radio, en Radio Mitre. Estoy tratando de contar su historia, Rosa. Bueno, un gusto de tenerlo presente acá, Eduardo. Lo sigo bastante a menudo, me gustan mucho sus comentarios y estamos todos muy emocionados con esta visita. Recién estábamos justamente en el orfanato donde usted estuvo, ¿no? Durante 4 años, ¿no? Casi 4 años, que entré a los 6 meses de edad, me trajeron escondida en una bolsa y me retiró mi padre, que estuvo en 3 campos de concentración, y finalmente me encontró porque tuvo que buscarme, donde estuve depositada por manos amables, humanitarias, en un orfanato. Y bueno, así pasé la guerra. Increíble, Rosa. Y recién estuvimos justamente donde estuvo parte del gueto, ¿no? Y donde estuvo la resistencia. Después la resistencia, exactamente. En la calle Mila, que fue famosa por... no recuerdo el nombre, se me borró. Su comandante, que fue un joven que llevó adelante la resistencia, y paradójicamente, os le estaba comentando también a uno de los presentes, que yo vivía a muy pocas cuadras, y mis padres vivían a muy pocas cuadras donde fue el levantamiento en Mila 18. Gracias, Otro día charlamos más seguido, Querido Tato. Qué bárbaro, Edu. Vos sabés que, bueno, te escuchaba, la escuchábamos a Rosa, y pensaba en vos no sabés lo que es Rosa. A ver, contanos. No, una mujer rozagante, impecable. ¿Qué edad tiene? Doctora en bioquímica, y ahora tiene 78 para 80. Sí, más o menos. Recién contaba eso. Que recién pudo reconstruir su historia hace 15 años, ¿no? Claro. Y viene cada tanto, y esta es la vez en que pudo volver al orfanato, donde ella estuvo con cientos y cientos de chicos, Ese orfanato, donde recién estuvimos, era bombardeado por los nazis, y los chiquitos tenían que ir a un sótano. En el orfanato había cerca de 600 chiquitos de todas las edades, y a veces no se pueden ni mover en pleno bombardeo, ¿no? La historia es realmente impactante. ¿Y hoy que todo eso está, bueno, en parte reconstruido y en parte conservado, supongo? Sí, claro, por supuesto. El orfanato sigue funcionando como orfanato. Mirá. Estuvimos con algunos chiquitos, y en ese orfanato, pues es que hay chiquitos que son refugiados ucranianos, que en estos momentos vienen refugiados de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania. Qué bárbaro. Bueno, el mundo está cambiando. Vos estás mostrándonos un lado luminoso que tiene que ver con el recuerdo, con la reconstrucción, pero con la muerte del Papa Francisco, no sé, tal vez sea un poquito más oscuro. ¿Qué expectativa tenés, Edu?
A mí me da la sensación, por lo que pude escuchar en estos últimos meses, cuando nosotros hablábamos y contábamos en la radio acerca de la salud del Papa, y algunos decían que nosotros estábamos exagerando. Sí, ¿no? Acá te voy a decir que tus compañeros de la mesa, muera, ¿no? Edu, todos tus compañeros de la mesa recordaban eso, que vos venías contando que estaba mal el Papa y que alguna gente se enojaba. Sí, pero lo que pasa que yo no sé si es porque son brutos periodísticamente o porque, qué sé yo, no cuentan con buena fuente de información, pero nosotros teníamos una fuente pero muy cercana al Papa, que nos iba contando los detalles de su salud, que su salud se deterioraba día a día, y creo que en la mesa, mis compañeros, yo creo que en algún momento les conté, y creo que dije la frase, el Papa no pasa de este año. Sí, claro. Sí. Tengo testigos vivos, menos mal que están ahí sentados conmigo en la mesa, ¿no? Así es. Pero bueno, la verdad es una tristeza, igualmente, ¿no? Sí, claro. Pero a ver, el papado divide aguas. Hay una grieta. Aquellos que lo aman y aquellos que lo odian. Y dentro del Vaticano, en estos momentos, desde el momento de la internación del Papa, había, y lo habíamos contado, algunos movimientos conservadores muy fuertes que ya estaban preparando el cónclave, ya lo tenían preparado. Y el Papa hasta último momento, hasta el último suspiro, intentó de hacer movimientos para que su línea de pensamiento siga vigente. Veremos en el cónclave qué es lo que termina pasando, ¿no? Porque recuerden que pueden votar los cardenales menores de 80 años, ¿no? No, sí, se vienen unos días de rosca, de política, de cruce, de todo, ¿no? Totalmente. Hay por lo menos 3 en estos momentos que están en la línea de largada, digamos, ¿no? Uno es Parolin, otro es un cardenal norteamericano y otro es un cardenal de raza negra. Yo creo que hoy por hoy, por lo menos por lo que me pudieron contar en las últimas horas, son los papables, ¿no? Igual, acordate que la última vez el Papa Francisco ni figuraba entre los candidatos. No. Estaba muy lejos. Mira, cuando muere... cuando renuncia Ratzinger renuncia los últimos días de febrero, creo, ¿no? De enero, los últimos días de enero. Entonces el precónclave y las reuniones de los cardenales empiezan en febrero, ¿no? Y en febrero el nombre de Francisco no aparecía ni a placer, la verdad, claro. Nadie hablaba de él. Es más, en ese momento los papables era el brasilero, el cardenal brasilero, había un italiano, creo que no me acuerdo si no era el cardenal, el arzobispo de Milán, me parece, pero había otros. Francisco no aparecía, aunque le había ido muy bien en la segunda votación, cuando eligieron a Ratzinger, ahí le había ido muy bien. Pero bueno, llegó Francisco con sus papelitos escritos con una letra muy chiquita, y en el Congreso precónclave hay reuniones, ¿no? Donde, bueno, los otros cardenales quieren escuchar lo que dicen otros cardenales para ver por qué línea van a ir, ¿no? A ver a quién van a elegir, ¿no? Y ahí se eligió a Francisco, ¿no? Veremos esta vez, yo creo, a ver, ¿qué es lo que dicen en el precónclave, ¿no? Que el próximo Papa va a ser un conservador, no de la línea de Francisco. Veremos, porque la verdad, en estos años, desde el 13 hasta acá, Francisco nombró muchos cardenales de su propia línea, claro, ¿no? Dejando preparado un camino, ¿no? Como para que la línea de Francisco continúe. Sí, veremos. Que no haya un retroceso. Va a ser muy interesante. Ahora tenemos 15 días de duelo, digamos, ¿no? De exequia, duelo, etcétera, y después habrá 10 días más de precónclave. Esto recién empieza. En el cónclave. Recién arranca, sí. Exactamente. Bueno. Recién arranca, esto recién empieza.
Edu, obviamente que tu programa está, así que cuando tengas ganas, cuando lo sientas, Bueno. te estamos esperando. Te mandamos un abrazo. Obviamente que Un abrazo enorme. la noticia del mundo tiene que ver con el Papa, pero tiene que ver con la religiosidad, y vos estás en un lugar muy trascendente y además estás cerca, bueno, estás en el centro de la historia del siglo XX. Y además sí. Estoy en un país que es Polonia, que también dio un Papa. Claro, así como la Argentina dio un Papa, Polonia dio un Papa. Juan Pablo II, el Papa Wojtyla, ¿no? Este es un país donde se respira Juan Pablo II, ¿no? Así como para Polonia, Juan Pablo II fue el polaco más trascendente de la historia de este país. Francisco es mucho más que San Martín, pero Belgrano, por supuesto, nosotros lo decíamos. Perón, Néstor Kirchner, Cristina, y todos los que se te ocurran, ¿no? Pero es importante eso. Es importante destacar eso, porque totalmente. Más allá de que obviamente que todos en algún momento nos enojamos con el Papa por alguna cosa, por alguna cercanía, por alguna foto, porque esto es así, y sobre todo porque somos todos argentinos, pero seguramente no va a haber otro Papa argentino, y ha sido el argentino más importante de la historia. Sin duda, eso no se puede negar. Y por ahí van a pasar 2000 años para que se vuelva a elegir un nuevo Papa argentino, ¿no? Pasaron 2000 años para elegir a Francisco, por ahí pasan 2000 más para elegir un Papa argentino. Sí. Edu, bueno, andá tranquilo, saludá a toda la gente, y cuando quieras es tu aire, es tu micrófono. Besos. Abrazo. Edu.